El siguiente segmento se titula Esófago de Barrett, observar, vigilar, tratar. Será presentado por la doctora Aldrin Hahn, que no necesita presentación. Ella es profesora titular de Medicina Interna Gastroenterología del Hospital San Ignacio de la Universidad Javeriana. Doctora Armes. Muchas gracias, doctor Oliveros, por la presentación. Realmente quiero agradecer al doctor Otálora, al doctor Limas, al doctor Emure y al doctor Velasco por la organización y evidentemente a la Asociación Colombiana de Gastroenterología, porque realmente este es un curso que va en beneficio de todos los gastroenterólogos y de inclusive internistas de toda la región. Mil gracias, doctora Galeano, por este curso. El tema que el doctor Velasco me solicitó revisar en esta oportunidad fue con respecto al esófago de Barrett. No debo recordar que es el esófago de Barrett, pues todos sabemos que hoy en día debemos hablar más de metaplasia intestinal que del mismo esófago de Barrett. Quizás hemos encontrado que el esófago de Barrett ha sido mucho más estudiado en nuestro medio, o estudiamos más un paciente en nuestro medio con esófago de Barrett que cuando encontramos un paciente con metaplasia intestinal gástrica. ¿Será eso lo que nosotros debemos hacer en este momento? Vamos a ver qué nos dice el doctor Aponte más adelante. Llevamos más de 50 años desde que Norman Barrett describió por primera vez el esófago de Barrett, y este es el momento en que no existe una clara definición del esófago de Barrett. Sabemos que para poder hablar de él debemos mencionar la metaplasia intestinal, pero realmente nos preguntamos todavía si eso es una condición médica real o es una condición anatómica, estructural e histopatológica que nos lleva a pensar que el paciente tiene una complicación de su enfermedad por reflujo gastroesofágico. El epitelio columnar ha sido dividido tradicionalmente en tres tipos de epitelio: el epitelio tipo fúndico, el epitelio tipo cardial y el epitelio tipo intestinal. El epitelio tipo fúndico secreta moco, eso lo recordamos todos. El epitelio tipo cardial de igual forma secreta moco, también ha sido llamado el epitelio de la unión. Y el epitelio tipo intestinal, que es el conformado por células caliciformes, que es el que nosotros llamamos con el de metaplasia intestinal. ¿Será que todos estos tipos de epitelios están asociados a cáncer? Bueno, el epitelio tipo cardial nosotros lo podemos encontrar en más o menos el 15% de las endoscopias que realizamos si realizáramos biopsias a ese nivel en la mayoría de los pacientes que llegan a nuestros servicios. El epitelio tipo cardial está considerado de igual forma como una condición premaligna, pero a la cual no debemos llamar Barrett, pero sí debemos tenerla en cuenta cuando nuestro paciente tiene este hallazgo en histopatología como una complicación de la enfermedad por reflujo gastroesofágico. Una pregunta que también nos hacemos: ¿debemos nosotros medir la extensión de la metaplasia del Barrett? Bueno, el doctor Patrick Sharma ha dividido el esófago de Barrett en dos tipos: el esófago de Barrett de segmento largo mayor de 3 centímetros y el esófago de Barrett de segmento corto menor de 3 centímetros. Realmente en el Congreso de la Haga de este año tuvimos la oportunidad, los que asistimos al curso precongreso, de oír al doctor Curley de San Francisco hablar de esófago de Barrett, y muchas de sus afirmaciones nos hicieron cambiar algunos de nuestros conceptos. Él hablaba de que el esófago de Barrett de segmento corto era mucho más frecuente que el esófago de Barrett de segmento largo, cosa que realmente nosotros no la observamos en nuestro medio. Nosotros observamos mucho más frecuentemente esófagos de segmento largo, porque eso nos llevaría a pensar si realmente para nosotros el esófago de segmento largo es mayor condición premaligna que el esófago de segmento corto, que él mencionaba que era mucho más frecuentemente asociado a carcinoma que el esófago de segmento largo. Bueno, esto nos demuestra que existe una gran variabilidad interobservador para el diagnóstico de estos tipos de esófago de segmento largo y esófago de segmento corto. Por esa razón, la gran mayoría de la literatura nos sugiere utilizar los criterios de Praga, que tiene que ver básicamente con la circunferencia del compromiso del Barrett y la extensión de la metaplasia. Hay estudios que demuestran que existe un mayor acuerdo interobservador cuando utilizamos este tipo de criterios. ¿Cuál es el riesgo de cáncer para la población general de pacientes con esófago de Barrett? Realmente esto, antiguamente se pensaba
que tenía una incidencia muy alta, tanto que se hablaba entre el 4 y el 10%. Hoy en día sabemos que no existe este riesgo tan alto de desarrollar cáncer en los pacientes con Barrett, y es lo que nos lleva a preguntarnos si realmente debemos a estos pacientes observarlos, vigilarlos y tratarlos. ¿Quiénes deben ser observados y o vigilados? Aquellos pacientes que tienen enfermedad por reflujo gastroesofágico. Sabemos que el principal factor de riesgo para el desarrollo de cáncer en un paciente con Barrett es la presencia de enfermedad por reflujo gastroesofágico. Es claro que la inflamación crónica producida por la enfermedad por reflujo gastroesofágico nos lleva a pensar que el paciente puede desarrollar en un momento dado de su vida cáncer de esófago. Este estudio, recientemente publicado en la última Gastroenterology, nos muestra un metaanálisis de 5 estudios en el cual le hacen seguimiento a los pacientes con esófago de Barrett, y ellos encuentran que es muy bajo el porcentaje de pacientes que desarrollan Barrett. Más o menos en un 0.38% de los pacientes podrían desarrollar cáncer a partir de un Barrett. Y ellos concluyen que el 2% del esófago de Barrett moriría de cáncer de esófago a los 10 años de seguimiento. Nosotros podemos encontrar el esófago de Barrett en más o menos el 10% de los pacientes que son llevados a endoscopia por enfermedad por reflujo gastroesofágico. Pero yo sí quisiera al final de esta intervención que comentáramos, si ustedes no observan que cuando realizan endoscopia el diagnóstico de Barrett es un diagnóstico más incidental que por síntomas de reflujo presentados por el paciente. El riesgo relativo para desarrollar cáncer 11.3 y la incidencia anual de adenocarcinoma descrita en todos estos estudios es de 0.5% a 1% al año, con un riesgo de 0.12% a 0.38% al año. Diferentes factores han sido asociados al desarrollo del adenocarcinoma de esófago en los pacientes con esófago de Barrett. El primero, como ya lo mencioné, es la enfermedad por reflujo gastroesofágico. Todos sabemos que muchos de estos pacientes presentan síntomas diarios y semanales de reflujo. Pacientes con esófago de Barrett. La obesidad, hoy en día tan estudiada, sabemos que el índice de masa corporal por encima de 25 se correlaciona directamente con ellos. El género, por ejemplo, sabemos que el hombre tiene 6 veces más riesgo de desarrollar adenocarcinoma que la mujer y tiene 2 a 3 veces más riesgo de tener Barrett que la misma mujer. Los fumadores tienen mucho mayor riesgos y el riesgo permanece aún dejando de fumar. En el alcohol no se ha encontrado una clara asociación. El Helicobacter pylori esta tarde no lo van a mencionar, pero si ustedes revisan el consenso de Maastricht, el consenso de Maastricht sugiere la erradicación del Helicobacter en los pacientes con enfermedad por reflujo, teniendo en cuenta que van a requerir manejo crónico con inhibidores de bomba de protones. Y la dieta, que es una asociación muy débil de la dieta en los pacientes con enfermedad por reflujo gastroesofágico. Yo les quería mostrar aquí la gran cantidad de estudios que se realizan hoy en día para poder establecer el riesgo de desarrollar adenocarcinoma en pacientes con esófago de Barrett. ¿Será que todos estos estudios se justifica realizarlos si podemos establecer que el riesgo de desarrollar adenocarcinoma a partir de Barrett no es tan alto? ¿El costo de estos estudios será tan efectivo para poder establecer o estratificar el riesgo de estos pacientes? Inclusive nos preguntamos si los biomarcadores que se realizan hoy en día, no teniendo en cuenta la displasia aquí en este caso, sino realizando todos estos estudios, nosotros podemos estratificar el riesgo para poder establecer si un paciente con esófago de Barrett podría desarrollar adenocarcinoma. El principal biomarcador para nosotros sigue siendo la displasia de alto grado y la displasia de bajo grado. Nosotros en nuestro medio no realizamos ningún tipo de estudios ni biomarcadores para poder establecer el riesgo, y pienso que al terminar esta conferencia podremos mirar si realmente se justifica la realización de estos estudios, y más aún si consideramos que la mayoría de los seguimientos y vigilancia que nosotros hacemos son negativos durante muchos años.
Esta diapositiva, que fue presentada por el Dr. Curley en su congreso, habla de cómo se sobreestima la displasia de bajo grado. Realmente es muy poco el acuerdo interobservador y sí se sugiere en toda la literatura con una evidencia fuerte de que una displasia de bajo grado debe ser revisada al menos por 2 patólogos. Este es un estudio muy grande publicado en el American Journal of Gastroenterology que nos muestra un gran número de pacientes que fueron diagnosticados con esófago de Barrett, y de ellos 147 fueron diagnosticados con displasia de bajo grado. Se llegó a un consenso de que un paciente tenía displasia de alto grado, pero solo 22 pacientes tenían displasia de bajo grado. ¿Creen ustedes que se justifica revisar o no por 2 patólogos el diagnóstico de displasia de bajo grado? De igual forma, le tenemos mucho miedo al desarrollo de cáncer en pacientes con esófago de Barrett, y sabemos que la gran mayoría de pacientes con Barrett no mueren por el adenocarcinoma. Si ustedes miran esta gráfica, solamente el 7% de estos pacientes van a morir por adenocarcinoma. La gran mayoría de pacientes va a morir de enfermedades cardiovasculares asociadas a la enfermedad, porque esto es una enfermedad que podemos encontrarla en personas mayores, donde está asociado con frecuencia a enfermedades de origen cardiovascular. Entonces, ¿a quiénes debemos observar? Realmente debemos observar a aquellos pacientes que tienen enfermedad por reflujo gastroesofágico, pero que tienen esófago de Barrett, pero que no tienen displasia a la toma de la biopsia. ¿Vigilar para qué? ¿Para qué debemos vigilar estos pacientes? Para la detección del carcinoma o una displasia de alto grado, para disminuir la presencia de la metaplasia y para tratar las lesiones que encontramos en los pacientes con enfermedad por reflujo gastroesofágico. ¿Cuál es el riesgo? Debemos mirar el riesgo. Este es el estudio más grande publicado por el Dr. Bad, en el que él incluye 9.334 pacientes que tienen metaplasia columnar. A todos se les diagnosticó metaplasia intestinal en el esófago. Y revisando los casos, resulta que solamente 4.000, el 46%, tenían metaplasia intestinal y 36% no tenían metaplasia. Este estudio lo muestro también de igual forma para poder mostrarles a ustedes qué porcentaje de pacientes tenían no displasia, tenían bajo grado de displasia, 1.45% por año, y no displasia, 0.06% por año. Entonces, es muy claro, estos 2 estudios que he mostrado establecen que el riesgo de adenocarcinoma, primero el riesgo de metaplasia, no es tan frecuente como nosotros lo observamos en nuestro medio. El riesgo de displasia es igualmente bajo, y más aún si se trata de displasia de bajo grado, y el de adenocarcinoma lo es aún más. ¿Deben los pacientes con metaplasia histológica estar en un programa de vigilancia? Sí. Los pacientes que tienen metaplasia confirmada por 2 patólogos deben estar en un programa de vigilancia. Aquellos pacientes con Barrett de segmento corto y largo, Barrett sin displasia, Barrett con displasia de bajo grado. Estos son tiempos sugeridos sin que tenga una evidencia fuerte. Realmente esto lo ha sugerido el doctor Stuart Speckler, que es bien conocido por todos y quien ha sido la persona que más ha publicado con respecto al tiempo de seguimiento de estos pacientes. Él sugiere que el Barrett sin displasia se controle cada 3 a 5 años. Barrett con displasia de bajo grado, teniendo en cuenta la gran variabilidad interobservador, cada 6 a 12 meses. Y un Barrett con displasia de alto grado, en ausencia de tratamiento, se debe controlar cada 3 meses. Realmente nos preguntamos si esto reduce la incidencia de cáncer o la mortalidad en los pacientes con Barrett. La vigilancia. Todos hemos visto en nuestros pacientes, muchos de nosotros controlamos el Barrett o cada 1 o cada 3 años y vemos que la mayoría de estos estudios son negativos. Desconocemos la historia natural de estos pacientes en quienes no progresa la enfermedad. No sabemos qué pasa con estos pacientes. Se justifica en ellos estar realizando vigilancia epidemiológica cuando luego de 3 años de estudio encontramos que es negativa la histología para el diagnóstico de displasia. Bueno, dentro de la progresión debemos tener en cuenta los factores epidemiológicos, por ejemplo, la raza, el sexo o el género, debemos tenerlos en cuenta,
Factores endoscópicos como la presencia de hernia hiatal, se hablaba de que los pacientes con hernia hiatal tenían una menor progresión de la enfermedad. Factores histológicos y citometría de flujo genética molecular como el P53. Y la regresión, ¿será que sí existe la regresión? Muchas personas no creen. El primer estudio publicado lo publicó el doctor Weston con 99 pacientes en quienes tenía Barrett, y luego de realizar el tratamiento con inhibidores de bomba de protones encontró una regresión en el 7,1% de sus pacientes. No son muchos los estudios que hablan de regresión, menos con terapia médica y menos con terapia quirúrgica, porque los estudios de seguimiento han encontrado que estos pacientes vuelven a presentar esófago de Barrett más o menos en un 50% de los casos. ¿Será que la terapia con ablación, ya sea con láser, terapia fotodinámica, electrocoagulación bipolar o radiofrecuencia, nos va a llevar a que tengamos mejores resultados? La foto del doctor Emura no fue al azar, la foto fue escogida específicamente porque el doctor Emura, el doctor Rey y el doctor Peñalosa quizás son las personas que más han trabajado en el tratamiento del Barrett. Yo creo que el conocimiento de estas tres personas debe ser difundido a la gran mayoría de gastroenterólogos y principalmente a los gastroenterólogos jóvenes. No hay estudios que demuestren que el láser, el argón, la terapia fotodinámica ni la electrocoagulación bipolar muestren regresión total en estos pacientes. ¿Será que la resección mucosa y la ablación con el halo nos va a mostrar mejores resultados en su seguimiento? No tenemos resultados hasta el momento, realmente, no los tenemos. Hay estudios, ahorita en la AGA presentaron un estudio de metaplasia intestinal que se vio, luego de terapia con halo, que se vio que un 20% de estos pacientes solamente presentaban recurrencia de la metaplasia en un control posterior. Entonces nos preguntamos si el halo va a ser la solución a este problema. Las muertes por adenocarcinoma realmente sí siguen incrementándose en todos los países del mundo, porque ya sabemos que el carcinoma escamocelular ha mostrado una disminución en su historia natural, ya no vemos tanto escamocelular como si vemos adenocarcinoma. La última pregunta que debo contestar es si se deben tratar estos pacientes. Sí, estos pacientes debemos tratarlos, debemos tratar de establecer el riesgo cardiovascular, porque la aspirina y las estatinas está demostrado disminuyen el riesgo de desarrollo de adenocarcinoma en pacientes con esófago de Barrett. Debemos utilizar los inhibidores de bomba de protones de la misma forma como los estamos utilizando y tratar de establecer el riesgo-beneficio en estos pacientes. En resumen, ¿a quiénes debemos observar? Pacientes sin metaplasia intestinal y sin displasia. ¿A quién vigilar? Pacientes con displasia de bajo grado o pacientes con displasia de alto grado que no hayan sido llevados a una terapia de erradicación. ¿Y a quiénes debemos tratar? Evaluando el riesgo cardiovascular, utilizar estatinas y aspirina e iniciar los inhibidores de bomba de protones, y la ablación y la resección mucosa han demostrado hasta este momento tener mayor beneficio en los pacientes con displasia de alto grado y en la displasia de la real displasia de bajo grado. Muchísimas gracias. Doctora Jani, muchas gracias por la claridad de su presentación. ¿Alguna pregunta en el auditorio? El mecanismo de las estatinas realmente no se conoce. No se conoce ni está establecido. Yo sabía que iba a hacer esa pregunta, pero no está establecido. Felicitaciones, doctora Nali. En relación al tratamiento de tipo mucosectomía o ISD para Barrett, mi opinión es que la ISD no sirve. No sirve. La razón es que el Barrett de segmento largo es multifocal. Entonces, al hacer inclusive resecciones o disecciones amplias, largas, la multifocalidad de la lesión en un segmento largo hace que la probabilidad de recurrencia en otro sitio, aparte de la disección, aumente. Hemos tenido casos de mi propia experiencia de recurrencia en los 3 casos que yo hice entre el 2006 y el 2009. Así que yo no volví a hacer ISD en segmento largo de Barrett con displasia de alto grado o adenocarcinoma incipiente. Así que
Creo que por ahí no es la cosa. Ahora, el halo me parece que sí tiene un punto muy importante, un gran beneficio, porque quema toda la mucosa, pero definitivamente ISD no, ahí no es en otros sitios. Yo sé que las preguntas debieran ser dirigidas a mí, pero aquí hay dos personas que tienen experiencia en el manejo del barrio, como es el doctor Rey y el doctor Peñalosa. No sé si ustedes quieren hacer algún comentario al respecto. Lo interesante del halo, que es esencialmente como un peeling de la mucosa del esófago, que se hace con un aparato que tiene una impedanciometro que permite que solo esa quemadura sea limitada hasta la muscular en mucosa, y evitando que esa quemadura produzca efectos como estenosis, pues hace que sea realmente algo muy seguro. Y lo más interesante de eso es que la revitalización de ese tejido tiene cosas interesantes, porque los factores citogenéticos que llevan hacia el carcinoma en ese tejido que se ha revitalizado se ha podido demostrar que ya desaparecen. Entonces, que uno pueda hacer una recuperación de ese tejido sin llevar a que tenga más estenosis, pues indudablemente es algo que tiene muchos sus beneficios. En la publicación de la revista de gastroenterología publicamos un caso que fue el primero que se hizo con 360 grados, ya lleva año y medio de seguimiento, y es un paciente con 8 centímetros de Barrett, displasia de bajo y alto grado, que se pudo erradicar completamente, y se quitó la displasia, se quitó el Barrett y tiene mucosa normal. Ojalá todos los pacientes fueran de esa forma. En otros pacientes que hemos visto tienen respuestas similares, algunos no tan contundentes, pero lo interesante es que uno pudiera ser fácilmente aplicado a la mayoría de los pacientes sin terapias que se vuelven muy agresivas, como hacer una ISD circunferencial con posibilidades altas de estenosis y problemas posteriores. No es que no se puedan hacer, pero traen sus efectos. Y lo otro que se está imponiendo es porque esencialmente su aplicabilidad va a ser mucho mayor y mucho más fácil. Todavía los costos son algo elevados, pero indudablemente si esto se va bajando, su aplicabilidad ser mayor. Indudablemente cada vez tenemos que hacer un diagnóstico más claro, y con los patólogos y exigirle a los patólogos realmente el tipo de displasia, porque me dice si es de bajo grado o de alto grado, para poder estandarizar eso, porque si no también vamos a tener más variabilidad en esa parte. Ahora, con halo no hay un seguimiento todavía a largo plazo para poder decir si existe o no recurrencia del Barrett, como si existe, por ejemplo, con los inhibidores de bomba de protones, que sabemos que el 50% puede presentar recurrencia si ha habido regresión. Pues ya tenemos los resultados, que ya son 5 o 7 años y se han mantenido dentro de esa parte. Indudablemente por eso es que cada año se ha ido como popularizando mucho más el sistema. Por ahora es como lo mejor que tenemos dentro de que ser ampliamente aplicable, pero todavía no es la solución al 100%. Ojalá tuviéramos algo mejor, pero por ahora es una herramienta interesante. Y yo pienso que es importante que hagamos precisión, sobre todo para nuestro territorio que es especializado, porque las guías americanas del año pasado de Barrett solo indican el halo para los pacientes que uno tiene una displasia focal, la reseca por mucosectomía, eso, y el resto del epitelio puede dar el halo. Esa es la única indicación de la terapia actualmente. El resto, pues lo que es displasia bajo grado o Barrett, no hay ninguna indicación de esa terapia. O no sé cuál es tu opinión. Pues ahorita en el último congreso, o sea, indudablemente esa es la idea, ¿no? Que uno, y es lo que hemos hecho, hacer la mucosectomía del área elevada, porque también se ha hecho estudios en los que se encuentra la displasia de alto grado y en áreas planas, y se ha utilizado el ano nada más. Hay 6 estudios en los que se encuentran resultados y los porcentajes de estenosis son muy bajitos, y el resultado a largo plazo pues es va hasta 92-94%. Ahorita cada vez se encuentran mucho más publicaciones en displasia de bajo grado, indudablemente pues con patólogos con doble confirmación, etcétera,
y los resultados se están viendo. Entonces, ya la parte en que solo era displasia de alto grado, pues se ha ido bajando y pasando más hacia displasia también de bajo grado. No hay un consenso total, no lo hay todavía. Pero Las guías de la AGA del recomendación- 2011, porque las últimas de la AGA son del 2011, sugieren también para displasia de bajo grado, pero colocan entre comillas real displasia de bajo grado. Real displasia de bajo grado. multiplicado. Esa guía se refiere a que la displasia tiene que ser en varias zonas, no en una zona única. No, zona única, sí. Muy bien, doctor, muchísimas gracias. Vamos a continuar con el programa por cuestiones de tiempo. Entonces, la siguiente conferencia se denomina Estado de metilación en pacientes con cáncer gástrico. Estado de metilación en pacientes con cáncer gástrico.